Bienvenidos a esta mesa de debate. Esta mesa tiene el tema principal de se debe garantizar los derechos humanos aún con los criminales. En esta mesa se pretende visualizar los diferentes puntos de vista que se tienen acerca de los derechos humanos y cómo estos influyen en los criminales. Reunir información y dar a conocer qué tan viables y cuestionables son las implicaciones de estos en personas privadas de su libertad o que están en procesos jurídicos por infringir alguna norma social. Se dará a conocer qué tanto influyen los sistemas de opresión en esta decisión, si es que un criminal puede llegar a ser una víctima más del sistema y que hace digno a un ser humano de poder contar con dichos derechos. Se tendrán estas preguntas detonadoras. ¿Qué influye en que se otorguen o garanticen los derechos humanos? ¿Qué tan lejos debe llegar para ser privados de estos? ¿Es necesaria la pena de muerte con el fin de restablecer el orden social y que ésta garantice o no los derechos humanos? A continuación les voy a presentar la dinámica. Estas son las fichas de tiempos. Cuando se muestre la ficha amarilla, es que les quedan 20 segundos de su tiempo. Y cuando se muestre la ficha roja, es que están acabando su límite. Si posterior a esto necesitan tiempo, se les darán 15 segundos más. La mesa a favor tendrá 5 minutos cada participante y la mesa en contra tendrá 6 minutos por participante y una ronda más quien lo desee. Presento a la mesa a favor. Tenemos a Miriam Rangel, a Michelle Galván y a Ilse Angón. Y la mesa en contra tenemos a Aileen Frías y a María Fernanda Carrera. Y bueno, para iniciar, vamos a comenzar con el equipo en contra. Ilse Angón, por favor. Bueno, para comenzar, nuestra postura es que no se deben de garantizar los derechos de los criminales porque por los siguientes motivos. Para empezar, comenzaré diciendo que según el derecho penal, un delincuente es aquel que ha infringido la ley penal, y por lo tanto este debe merecer el castigo de una pena. Dicha pena será establecida a través de un proceso jurídico en el cual se le otorgará dependiendo del delito que ha cometido, y en estos delitos son 4 tipos. El más grave de ellos son los delitos graves, en donde se llega hasta quitar la vida de una persona. Nosotros, conforme a la CNDH, establece 54 derechos que reconoce, y en uno de ellos, el más esencial, es el derecho a la vida. Si este derecho se le quita a las personas, a las víctimas, aquí yo les pregunto a ustedes, ¿por qué se debe de respetar entonces sus derechos de criminal cuando él quita este derecho fundamental a la víctima? Conforme al artículo 20 de la Constitución, menciona que esta pena que se le corresponde al criminal será dada por el delito que se ha cometido, y aparte para reparar el daño a la víctima. ¿Creen que alguna condena de años de prisión o multa monetaria pueda reparar el daño a la víctima si se le ha quitado la vida? Ok. Ahora tiene el derecho a la palabra la integrante Aileen Frías. Muy bien. Se está tocando el tema sobre los derechos a los presos. Yo contestaría que donde las leyes permiten que un hombre ya en determinado caso se convierta en una cosa, ahí ya no existe la libertad. Y por tanto, como los presos son personas, tienen sus derechos dentro de la institución penal en donde se encuentran. La Comisión Penal y Penitenciaria Internacional, que se creó a partir de 1872, busca a través de las Naciones Unidas y
las normas internacionales de los derechos humanos para funcionarios de las instituciones penitenciarias, crear un manual en donde se dictan cómo se deben de salvaguardar estos derechos de los presos. Sus objetivos principales es hacia la integridad física y moral, en donde nos dice que ningún preso va a ser torturado ni debe de ser agredido de ninguna manera violenta. Es por ello que a través de esto, sí, los presos tienen sus derechos y deben de tenerlos bien defendidos dentro de los penales. Tienen que tener una vida adecuada dentro de las penitenciarias, aun cuando sus condenas sean graves. En materia de salud, se busca que los propios presos tengan el derecho al goce de su poca libertad que tienen dentro de su permanencia en las cárceles. Si bien lo menciona Ilse, la vida que ha quitado un preso no se repara aún con la remuneración económica. Uno de los principales objetivos y que busca las cárceles y los centros penitenciarios es la reinserción social. ¿Qué quiere decir con ello? Que dentro de estos centros penitenciarios los presos deben tener un nivel de vida digno que les ayude a crear conciencia de lo que están haciendo dentro de ser unos mejores ciudadanos. Los programas de la reinserción social buscan darle a ellos cursos, clases, capacitaciones que ofrecen las empresas mismas que buscan dentro de las cárceles presos para poder darles este tipo de acciones para que en un futuro ellos al salir tengan un sustento económico para su vida digna dentro de. En relación a esto también, la política está muy adentrada dentro de la calidad de vida que deben llevar los prisioneros, porque si no te metes tal cual a un cuidado pertinente dentro de tus cárceles, tú les estás asegurando a tus ciudadanos que el preso va a salir y te va a delinquir. Sin embargo, si tú le metes el suficiente cuidado y la suficiente remuneración, vas a asegurar que ese preso cuando salga va a tener una vida digna y no va a reincidir en sus crímenes. El programa de reinserción social en el año 2012 creó en Chihuahua un 62% de los delitos de alto impacto disminuyeron. Entonces nos ha dicho que el control social dentro de la reinserción en las cárceles ha estado adecuado hacia lo que es la reinserción social del preso para que los crímenes vayan disminuyendo un poco. Becaria nos dice que el objeto del castigo no es ni debería ser la imposición de una pena misma, es decir, que no es adecuado que se le quiten los valores ni sus derechos a los reos. Deben de estar dirigidos hacia las garantías mínimas de condiciones, que es la salud, el trabajo, la capacitación, el deporte y la educación, mismos valores que son los que nosotros fuera de la prisión tenemos y deberían ser respetados. Es trabajo de nosotros como ciudadanos poder hacer valer estos derechos y hacer valer los derechos de los prisioneros. Nosotros estamos acostumbrados a no tener nuestra participación dentro de las cárceles en estos programas ni en estos cursos que se les brindan. De igual manera, así como queremos que nuestros derechos valgan, tenemos que hacer valer los derechos de los reos. Agradecemos la participación de la ponente allí y ahora tiene la palabra Michelle Garbanzo. Bueno, como menciona el punto a favor, a lo largo del tiempo en las prisiones han habido cambios con este fin, garantizar los derechos de los criminales. Un claro ejemplo es la manera en la cual se piensa garantizar el derecho al trabajo.
el cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el derecho al trabajo permite a la persona trabajar para tener una vida digna. Dentro de las cárceles ahora se han incluido actividades los cuales los presos pueden realizar materiales, ropa interior, fundas para almohadas, sábanas, entre otros materiales que después ellos pueden vender para verlo así como un trabajo. Sin embargo, este tiene el fin, como lo mencionaba, de lograr la reinserción en la sociedad, ya que se piensa que el prisionero, al estar ocupado en este trabajo, puede dejar a un lado sus malos hábitos. Sin embargo, el Instituto de Estadística y Geografía reportó en el 2016 que estas prácticas no fueron del todo favorables, ya que en el 2016 se encontró con un 16% de criminales que volvieron a regresar a la cárcel a pesar de que se les habían brindado estas oportunidades de trabajo e incluso dejarlos participar en actividades deportivas, de expresión artística, que tenían igual el mismo fin de transformarlos. Además, ¿qué pasa con los criminales que presentan el trastorno de personalidad antisocial, el cual se caracteriza por estar en aquellas personas las cuales no diferencian entre el bien y el mal, en los cuales realizan delitos sin culpa alguna y pueden realizar uno tras otro y no hay, ellos no sienten ninguna culpa. En este caso, al momento de también incluirlos en estos derechos, por ejemplo, del trabajo, ¿qué pasaría con ellos? También cambiarían su perspectiva cuando presentan este trastorno. Y además, la persona que presenta este trastorno incluso puede matar gente dentro de la cárcel, ya que pues no tiene necesidades, no siente ninguna culpa alguna. Aquí es donde yo pregunto si a estas personas que matan gente sin sentir ninguna culpa, también se les deben garantizar sus derechos, cuando esta persona le puede estar quitando el derecho a la vida a una o incluso a más de 2 personas. Agradecemos la participación de Michelle y ahora tiene la palabra María Fernanda. Buenas tardes a todos. Quisiera yo preguntar entonces, como menciona nuestra ponente, por un trastorno entonces merece morir. No es una justificación el tener un trastorno, porque como tal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todo individuo tiene los mismos derechos y las mismas libertades proclamadas dentro de la misma, sin importar su raza, su color, su sexo, religión o cualquier otra condición. Cualquier otra condición incluyendo que sea un delincuente o que tenga un trastorno. En este caso ellos lo están manejando como trastornos. Y a todos los trastornos tienen un diagnóstico y también puede tener un tratamiento. En el caso de México, fue abolido ya la pena de muerte porque se pretende que los delincuentes entren a las penitenciarías buscando una reinserción social. ¿Por qué? Porque ante la ley todos somos iguales, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas obligaciones si lo estudian bien. Seas un delincuente o seas el presidente, todos contamos con los mismos derechos, ¿no? También nos dice la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos que todos somos libres hasta comprobar una culpabilidad. Entonces, es importante reflexionar si realmente, como lo mencionan ellos, como lo mencionan mis compañeras, el no darles o no brindarles
estos derechos a los delincuentes es una consecuencia, lo están viendo como un castigo, cuando, bueno, eso no debería de ser un castigo. Las penitenciarías están buscando una reformación para que puedan después ser partícipes de la sociedad como tal, cumpliendo responsabilidades, etc. No debe de buscarse esta idea de que irse a la cárcel es un castigo, porque no es un castigo. Si fuera un castigo sería por medio de torturas, etcétera, pero no es un castigo, es más bien una reformación, una reestructuración para que puedan, pues sí, después salir y ser personas que sigan las leyes, ¿no? Como se debe. Replanteando esto, entonces, si mataron a una persona, entonces, ¿por qué brindarles los derechos si ellos, o sea, lo mataron, entonces yo los tengo que matar? Yo quisiera preguntarle al público, entonces, ojo por ojo, eso dejaría al mundo ciego, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que establecer que nuestro artículo 18 de la Constitución es lograr la reinserción social, y dentro de las penitenciarías contemplar que pues estas medidas que obviamente tienen implementadas los derechos humanos para que no vuelvan a delinquir, ¿no? Y pues eso finalizaría mi intervención. Gracias por la participación y ahora tiene la palabra Emilia Extranjero. Se habla de una reinserción hacia estos delincuentes, pero muchas veces no, como ya mencionamos, hablamos de las consecuencias que esto tiene a futuro, porque muchas veces no aseguramos al 100%, algo no nos asegura que el delincuente, una vez que ya se hizo su reinserción, tomó todo lo que sea necesario e incluso se demostró que es buena persona, no lo va a hacer a futuro. Es la parte que es como una máscara, ¿no? La persona puede aparentar que sí está haciendo un acto bueno, que sí está siendo buena persona, pero qué tal si a espaldas de que la gente que no lo ve o de que las leyes no lo están viendo, está volviendo a cometer los actos delictivos. ¿Cómo podemos asegurar de que, por ejemplo, las víctimas vuelvan, de que las familias de las víctimas de, en su caso, asesinados, o víctimas que fueron secuestradas o algo y fueron liberadas, les asegura su seguridad? Con esto, igual se les otorga, el mismo gobierno otorga a las víctimas sesiones de terapia, pero muchas veces aún se vive con ese miedo constante, ¿no? Al igual que el mismo sistema penal no nos asegura que va a mantener a los presos encerrados, porque recientemente se vio el motín en el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez, donde 17 personas murieron y 25 reos se dieron a la fuga. Con esto me pregunto yo, ¿cómo aseguramos de que estos reos que se han fugado y no tuvieron una reinserción no van a ir a cometer los actos por los cuales fueron encerrados primeramente, ¿no? ¿Qué tal si dentro de esos 25 reos hay asesinos, hay violadores, e incluso se puede tener estos casos de que vayan a tomar venganza contra las personas que los encerraron, en su caso que son los de los tráficos, ¿no? Me fue a encerrar, tengo que ir a matar a la familia o tengo que ir a matar al bando contrario, ¿no? Mismo pasa cuando se les da una segunda oportunidad, ¿no? Y retomo lo de las familias, muchas veces no se logra volver a vivir plenamente debido a que muchas veces el delito que llegan a sufrir es grave, mismo que la persona puede llegar a tener incluso cambios de personalidad, se vuelve muy dependiente, se vuelve muy hostil, esto pasa incluso durante 2 años, de que se empieza a deteriorar dentro de la persona sus relaciones interpersonales y baja su rendimiento. Muchas veces ha habido casos de que por el mismo miedo que siente la persona de que esta persona está todavía viva y que todavía está en la cárcel y que no se hizo la justicia pertinente en su caso, porque muchas veces es como decía, de ojo por ojo, sí. Muchas veces, nos vamos a quedar ciegos. Entonces, ¿qué pasa en la sociedad? ¿Qué pasa cuando nosotros los dejamos salir? La misma sociedad va a tomar justicia a mano propia. Se ha visto casos de linchamientos por casos de violación que liberaron al violador y la misma familia sintió que fue una injusticia porque no se llevó el caso pertinente.
Entonces la misma sociedad toma la justicia a su mano, ¿no? Retomamos que la postura de la pena de muerte no vamos a matar a diestra y siniestra, no es lo que se busca, simplemente que sea, es selectiva. La pena de muerte es selectiva, no simplemente ya porque está en la cárcel lo vas a asesinar, no. Seleccionar a aquellas personas que incluso para consigo mismos son presos peligrosos. Como menciona, aquellos presos que tienen alguna personalidad, no dice que no podemos matar a alguien por tener un trastorno, exactamente, tiene mucha razón, pero muchas veces eso es peligroso incluso para las personas, porque incluso mantenerlos dentro de un hospital psiquiátrico es privarlos incluso de derechos, incluso estando en prisión no estamos ya privando un derecho. Entonces, ¿por qué privarlo de su vida a aquellas personas que cometieron actos graves? Reitero, no buscamos matar a diestra y siniestra, se busca que la pena de muerte sea para casos graves, los que ya mencionaron mis compañeras, por lo cual les van a tratar incluso de corregir con esto de la reinsección, ¿no? La justicia a mano propia y Agradecemos la participación de la ponente y ahora tiene la palabra María José. Muchos casos se están yendo por el lado de la ley, ¿no? ¿Quién me asegura que van a cumplir la ley? Bueno, pues por el lado de la ley yo les podría decir que entonces lo están aplicando como una venganza, porque como les comentaba, México firmó un documento en donde se establece en la Convención contra la Tortura y otras prácticas crueles e inhumanas que se celebró en 1989, que la tortura como tal es provocar dolores o sufrimientos físicos o mentales. En este caso, el que tengan mano propia, haya justicia por mano propia no es justicia, es venganza, porque hay un enojo social como tal, ¿no? Si todo lo vamos a hacer por marco de la ley, eso quiere decir que quien tiene que tomar en sus manos el castigo, que no es un castigo, es una reestructuración o una reformación, sería entonces el Estado. Porque el Estado va a asegurar que estas personas no sean torturados, vaya, o sea, que se garanticen sus derechos humanos. Ahora, en este sentido, dicen que no van a ser todos los criminales, pero eso puede ser selectivo, porque recordemos que eso parte desde la estructura social. Entonces, no puedo decir que para mí está mal que lo linchen, y entonces yo puedo decidir bajo este argumento que ellos deben de ser condenados a torturas o a que los maten, porque no está correcto y porque están tomando de alguna manera la justicia, como le llaman, en sus manos. Y habrá personas en que digan no, porque les mataron a su hijo, pero para eso existe la ley en México, para que justamente el enojo social no lleve a tomar estas acciones inhumanas, sino que se lleven siempre brindando la protección a los derechos humanos, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Por lo que en este momento están infringiendo las personas que tienen este enojo social como una venganza, no como una justicia. Eso se debe de quedar claro. Y si el Estado aprueba penas de muerte o aprueba prácticas que deshumanicen, lo que estaría haciendo es que estaría rompiendo este pacto, ¿no? Estaría dando venganza, no estaría haciendo su labor de justicia. Eso es por una parte. Por otra parte, no se remedia un crimen cometiendo otro crimen. O sea, no hay manera de que un crimen como quitar la vida,
que, como mencionaron al principio, es un derecho que tenemos todos, se pueda justificar quitándole la vida a otra persona. Y también tomando en cuenta que esta situación específica en México y en el mundo, si tú te aseguran que es criminal, posiblemente se contemplaría, pero nadie te puede asegurar que una persona es inocente o culpable, y la consecuencia sería la muerte. O sea, es un acto que ya no puede ser revertido en ningún caso, ya deja consecuencias que no solo, como lo pensaron, no solo son consecuencias, sí, para darle cierta venganza o cierta paz a la familia de la persona que haya atentado con sus derechos, sino que también tendríamos que contemplar que esa persona que está siendo ejecutada, por decirlo así, también tiene familia. Es una cuestión de visión y de perspectiva que precisamente no se puede tomar en manos de una consulta o en un qué va a pasar. Precisamente por eso existen las leyes, para que dentro del marco del marco legislativo administrativo tengan su reformación estas personas que enfrenten la ley. Gracias. Y con esta participación damos por concluidas las posturas por turnos y vamos a otorgar 1 minuto y medio para reunir conclusiones finales y pueda expresarlo la capitana de cada postura. Tiempo. Pasamos a dar las conclusiones y comienza el equipo en contra. Muy bien, como conclusión final, Nosotros estamos en contra. perdón, disculpen. A favor, por favor. Bueno, como conclusión final, nosotras hemos delimitado que los derechos de los prisioneros deben salvaguardarse, porque toda persona tiene derechos y libertades proclamadas en la misma, sin importar su raza, sexo, color ni religión, o cualquier condición que se le tenga presente, por ejemplo, en los reos. Y nos estamos sustentando también en el artículo 3 de la Declaración de Derechos Humanos, donde dice que todo individuo tiene derecho a la vida, y por ello hemos decidido que la pena de muerte no está constituida dentro de nuestras participaciones, porque todo Estado tiene que tomar las medidas legislativas o judiciales e impedir actos de tortura. La pena de muerte para nosotras, la pena capital, es un acto de tortura y no está dentro de la Constitución. Podemos decir que, pues sí, los derechos de los presos deben ser respetados, porque al igual que nosotros tienen los mismos derechos, y es labor de nosotros poder ser un parteaguas importante en que se respeten tanto sus derechos como nuestros derechos. La labor de los mexicanos es exigir un control seguro y eficaz de cada uno de nuestros derechos. Gracias por la participación y adelante equipo en contra. Bueno, nosotras mantenemos nuestra postura en contra de que se garanticen los derechos a los criminales, ya que, como lo mencionamos a lo largo de la mesa, la reformación no ha tenido éxito. Así como también se dieron datos, sigue habiendo un porcentaje todavía en el cual la reformación no lleva al bien de la sociedad, al contrario, permite salir a criminales a la sociedad a continuar cometiendo delitos. Mientras, además, mientras se busca el verdadero criminal, otras personas pueden estar en riesgo. Y también nos gustaría concluir que al dar una segunda oportunidad, ¿qué pasa si se
comete un delito una tercera vez. En este caso también se tiene que dar otra oportunidad o la pena de muerte ya es una opción. Gracias por la participación y con esto cerramos. Ahora tendrá el público la oportunidad de hacer 3 preguntas concretas acerca del tema y pues adelante. Bueno, mi pregunta es para el equipo que está a favor de los derechos humanos de los criminales. Bueno, yo les pregunto, ¿cómo haces una reinserción social después de 50 años en una cárcel? ¿O qué pasa con las cadenas perpetuas y la reinserción social? Cuando hay cadena perpetua, pues no se está cumpliendo el objetivo de una reinserción social. Pues para tener una reinserción social segura, dentro de los penales existen, como ya se había mencionado, estos cursos y capacitaciones que las empresas van a ofrecer a los presos. Durante todo ese periodo existe un trabajo dentro de las cárceles que van llevando los presos. Este trabajo tiene una remuneración en donde a lo largo de todo este tiempo hacen una cuenta de ahorro o bien pueden mandar dinero a sus familiares para tener todavía esta como labor familiar. Entonces, al tener todo este tiempo un trabajo, sales con esa firmeza de que vas a volver a trabajar dentro de lo que tú ya estás generando. No solo es un trabajo, sino que también se les dan unas capacitaciones de acuerdo a lo que están manejando, y sobre todo debe de haber educación dentro de los penales que se lleve sobre los presos que sean analfabetas y jóvenes, para que, pues, si tienen una pena más larga, puedan tener como todo este tiempo para aprovecharlo en su educación y en el trabajo de su reinserción social. Gracias. ¿Alguien más tiene